Bueno, ya teníamos ratos de no hacer los esposos que dibujan. Ujú. ¿Cuánto? No sé, meses. Bueno, obviamente el año pasado, pero quizás desde mediados del año pasado. Sí, habíamos estado bien ocupados, pero agarra tu teléfono para ver. No sé qué puedo leer. Ah, bueno. ¿Qué teléfono? Bueno, entonces estábamos viendo qué temas se podría hacer, Ujú. algo como que fuera de interés para todos. Y se nos ocurrió que podría ser este cómo crear a un niño artista, ¿verdad? Pero llamémosle artista como a así englobando todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No solamente dibujar, este, ilustrar y todo eso, ¿verdad? Ujú. Este, entonces bienvenidos. Bienvenido y gracias por estar pendientes de la programación, de la transmisión, de la transmisión. Yo sé que ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa, saliendo, comiendo, bebiendo, lo que sea, pero gracias por estar O aquí. tal vez están bebiendo y lo están viendo. También. La cosa está de que espero que les sirva a ustedes o se sientan identificados porque hasta cierto punto son vivencias que casi se generalizan en la mayoría de Sí, artistas. digamos, el tema es más a modo de pregunta, porque Ujú, nosotros no tenemos hijos. ujú, Entonces el tema es a manera de pregunta, como hacernos la pregunta en base a las vivencias que hemos tenido y a lo que nos han contado nuestros papás, porque ujú. en mi caso he tenido una experiencia con mis papás en cuanto a eso, al tema de ser artista, y Mónica ha tenido otro tipo de experiencia Sí, también eso es y diferente. así, bueno, yo cada vez que conozco a alguien que está metido en alguna cosa artística le pregunto y cómo, Ujú, cómo veían en tu casa esto, ¿verdad? ujú. Un saludo, Enrique Gráfico, gracias. Ah, gracias. Entonces, a mí me gusta siempre preguntar porque cada uno tiene una historia bien distinta, ¿verdad? Ujú. Yo ya les he contado a varios mi historia, ¿verdad? Bien así como es un poco de De película. algo, ah, no, De película. es como una desgracia venida a bien, Ujú. ¿verdad? Entonces, en cambio, bueno, y a raíz de esa desgracia es que yo dibujo ahora, ¿verdad? Y bueno, voy a dibujar un bebé. Entonces, en tu caso, Mónica, ¿cómo ha sido? Fíjese ¿Cómo que, comenzaste vos? fíjese que yo creo que, bueno, no creo, comencé a dibujar o descubrí que me gusta dibujar a los 6 años. Ujú. Pero por desgracia en mi familia han sido bien cuadrados en ese aspecto porque en el lado de mi mamá son los licenciados, los ingenieros, o sea, ¿cómo se llama? La gente que es de números. Entonces ellos querían que yo querían que yo me interesara por una, ¿cómo se dice? Una Carrera, carrera, como de contador, como de administración de una empresas. carrera más tradicional, Ajá, digamos. algo que para ellos en su momento fue una fórmula de éxito. Pero como ustedes ya saben, ¿verdad? Ahora salen guacalates profesionales y eso no te garantiza tener un puesto de trabajo. Pero en aquel entonces no veían ese panorama ellos. La cosa está de que a mí siempre, no sé si es que me gustaba llevarles la contraria o qué, pero realmente yo sentía que si yo me metía a estudiar algo que ellos decían, me iba a dar el ancho porque no era lo que me gustaba. ¿Y cómo entre tus familiares que son así de tu misma edad, cómo va más o menos la tendencia con las carreras o los oficios? Pues fíjate que la gran mayoría, tengo que admitir, y espero que no haya un primo por aquí, pero la mayoría han sido por palancas, porque los papás han tenido buenos puestos y han sido por recomendaciones, entonces es como que tenían su trabajo asegurado. Pero, ¿cómo se llama? La desgracia es cuando, digamos, vos venís de una familia así no de clase obrera, sino que clase normal, o sea, que la Media, mayoría media, o sea, secretarias, gente que trabaja en el gobierno en puestos modestos. administrativos. Ajá, entonces es como que no hay mayor palanca o no hay mayor, así como que alguien te pueda dar una recomendación, entonces ahí es donde empieza la lucha por buscar trabajo.
y da la desgracia que nuestra realidad del país es así. Entonces ahorita la ventaja o la suerte que el mundo y yo tenemos es de que de repente empezó a florecer todas esas cosas de lo artístico. Y ahí es donde mi papá le cambió el chip. Porque, digamos, yo estaba en bachillerato y mi papá me decía, no sé si ustedes se acuerdan, un señor que pedía monedas a cambio de retratos por los semáforos de Metrosur. Bueno, no sé. Y era un loquito. No sé si era loquito, pero la mayoría de gente decía que era droga, que no se sabe. Honestamente no se sabe. Entonces él cada vez que lo veía me decía, mira, si seguís dibujando, si seguís haciendo esas cosas en vez de hacer las tareas, vas a terminar pidiendo monedas como ese señor. Y la verdad es que a mí me caía mal porque yo sabía que, no sé, me autoengañaba o yo tenía la esperanza que no iba a ser así. Pero gracias a Dios, en algún momento él cambió el chip y le pagó a un artista plástico que me enseñara a usar los pinceles, pero a mí nunca me gustaron las técnicas. Entonces digamos que a pesar de que dentro de tu familia no eran muy inclinados a las cuestiones artísticas, en tu núcleo familiar ya tu papá, tu mamá, sí eran más abiertos a eso, digamos. Fíjate, aunque no como vos quisieras, pero sí hubo algo de apertura. es que hay dos cosas bien yucas que a mí me jodieron un poco. Digamos que está el tema de la tradición, que tenés que tener un título para ser alguien, y está el tema religioso. Porque hay veces que te satanizan los dibujos, ¿verdad? Y hay veces que si a vos te gusta algo, no, eso es del diablo, no, eso es pecado. O sea, es como que te frenan y no sé, algo. Hay que ver también que esto de los trabajos artísticos es como que una tendencia alrededor del mundo que la población normal ve como a los artistas como una especie de vagos, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces no es como que sea un fenómeno solo de solo nuestros social, países ajá, latinoamericanos subdesarrollados, ¿verdad? ujú. Porque sí, yo he visto casos también de gente que vive en otros países con otras culturas y que también se escuchan comentarios así, ¿verdad? Sí, o sea, es que esto es algo relativamente nuevo. O sea, que quizás el internet nos está ayudando para abrirnos campos y vender nuestros trabajos al mundo. Pues ya no es como antes, que tenías que viajar a un país, que por ley tenías que ir a Hollywood o vender tus piezas así manuales. Por ejemplo, antes si ves los artistas, por ejemplo, de antes, de antaño, era como que tenían que, bueno, la onda era como que se iban a vivir un tiempo a Francia, a Europa, así como para... Un paréntesis, Ajá. saludos, Emidio Salvador, y saludos a tu hija. Gracias, que nos está viendo la niña. Ah, qué chido. Entonces, si ves, antes era como que los artistas lo que hacían como para validarse como tales, se iban un tiempo a vivir a Francia, a España, y pasaban allá su vida bohemia y luego regresaban. Y entonces, bueno, por ejemplo, yo veía el programa de Mr. Moon. Saludos, Leonor. Yo veía el programa de Mr. Moon en el 10 y al señor se le iba la piscucha hablando de cuando había vivido en Francia, en España y así, ¿verdad? Entonces ahí ves como era esa generación que era como que bien habitual irse por allá, validarse como artista allá y luego regresar, ¿verdad? Pero ahora vemos que no es tan así, al menos no se percibe tanto así, ¿verdad? También habría que ver el campo por el que se desarrolla la gente, ¿va? Porque una cosa son las artes aplicadas y otras son las artes plásticas, ¿verdad? Quizás, bueno, yo no estoy muy metido en las cuestiones plásticas, pero puede que todavía sea así la tónica, puede que no, ¿verdad? Al menos en las artes aplicadas, por eso pongo el caso de Mr. Moon, que él era más conocido por caricaturista. Él sí, por lo que él cuenta, sí tuvo su periodo de irse a validar a Europa como artista, ¿verdad? Entonces, oye, es distinto, pero podríamos decir entonces que tu familia tuvo apertura para ese tipo de cosas. Es que ni modo, es que en bachillerato tenía una maestra que era bien yuca. Entonces ella
como vio que yo pasaba dibujando. Entonces, para ella eso era perder el tiempo. Entonces la señora citó a mi mamá y le dijo, mire, en el CENAR hay un bachillerato en arte, o sea, la niña aquí no tiene nada que hacer. ¿Eh? ¿En qué año fue eso? No me acuerdo, 2005. Nah, pues no, ya no existía el No, yo sé bachillerato que en no, arte. pero la señora sí nos dijo. Ah, Entonces yo corriendo, mamá, vamos al CENAR, mamá, vamos al CENAR. Y cuando llegamos, no, ya no hay. O sea, la verdad es que se siente el bajón porque realmente o sea, vos querés, o sea, no sé, uno cuando está pequeño ya sabe lo que quiere. Es rarísimo el niño que no sepa lo que quiere hacer. pues en su hay vida. niños que no saben. Bueno, pero... O al menos no saber, pero sí soñar. ¿Qué es lo que quieres ahora, hacer? es que sabes lo que pasa. Yo siento que sí hay niños que saben lo que quieren. Lo que pasa es de que muchas veces los papás o la gente que está alrededor no los apoyan o no los toman en serio. Con eso que decís sería de establecer entonces que, o sea, ya de por sí cuando, bueno, al menos yo me he fijado que la mayoría de niños cuando están pequeños les gusta colorear, les gusta dibujar, les gusta armar cosas, o sea, se puede decir que prácticamente todos los niños traen como esa beta artística, ¿verdad? Toda esa vena artística. Y El caso de mi hermano. Mi hermano, cuando el mundo lo conoció, tenía como 9 años, ¿verdad? Entonces mi hermano, vos le regalaba un juguete y lo que hacía él era envolver el juguete con plastilina y hacerle, mira, él hizo un brazo que tira no sé qué. Sí, los juguetes no le importaban, sino que le importaba la plastilina. La plastilina, o sea, y quieras o no, yo pensaba que él iba a ser escultor, pero al final, quizás de tanto vernos, se inclinó al dibujo, pero al final es como que tiene cierta relación la escultura con el dibujo porque siempre tiene que ver con la figura. Siempre. O sea, pero entonces digamos, todos los niños traen ese interés por colorear, por dibujar, por crear cosas, por imaginarse, cuestiones creativas, ¿verdad? Y entonces con el pasar del tiempo y a medida que van creciendo, van perdiendo el interés, ya sea porque alguien les mochó el interés en su casa o por iniciativa propia. Es que en el camino, acuérdate que los niños son... Ah, perdón, Alejandro Corpeño pregunta qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo crear un niño artista, o sea, arte en general. No pero a manera de pregunta, ¿verdad? Ajá. O sea, porque no tenemos hijos. Nosotros no tenemos podemos hijos. opinar muy bien, pero realmente es lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Es una duda que nos ha surgido, que creímos que era interesante como para hablar y que es aplicable a nuestra vida, porque por ejemplo con Mónica tenemos planeado este año tener un bebé. Entonces se nos viene a la mente un montón de cosas, desde el nombre, si va a ser niño o niña y de ese montón de cosas. Y cosas más profundas, ¿verdad? Así como esto que estamos hablando, o sea, y le vamos a enseñar lo que nos hacemos nosotros, o si no le gusta, o si sí le gusta, o cómo detectar si trae una inclinación artística. Como el meme del niño de la mala suerte. Es creado por artistas, decide ser contador. No es por menospreciar. No, pero no, pues sí, con Mónica hacemos el chiste a veces que digamos, tal vez nuestro hijo o hija ya está a la edad de 16, 17 años, a la edad que ya van viendo, ya están entrando ya van a entrar a la universidad y nos dice, papá, yo quiero ser administrador de cobros, ¿verdad? Y nosotros, ¡no! ¿Qué he hecho? Ajá, pero papá, si administrar cuentas es mi pasión. O sea... Trabajar en Wall Street. Ajá, o sea... es que el meollo del asunto es ese, o sea, no obligarlo a que le guste lo nuestro, porque si no estaríamos replicando lo que sucede muchas veces. Yo he conocido mucha gente que dice, yo soy doctor porque mi papá era doctor y él quería que yo fuera doctor. Yo soy ingeniero porque mi papá fue ingeniero y él me dijo que tenía que ser ingeniero y que si no me pagaba la carrera, si no era ingeniero. Y así, ¿verdad? O venimos de una familia que todas han sido policías, etcétera, 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 ¿verdad? Que hemos tenido el negocio familiar que ha sido un changarrito. Y que en el negocio familiar es una ferretería, una ferretería y la ferretería te va a quedar a vos, entonces no tenés por qué andar buscando otra cosa.
Entonces sí se nos ha cruzado por la mente con Mónica, y si nuestro hijo no viene con inclinaciones artísticas, o sea, hay que dejarlo. O sea, Elegir, o sea, sí, si quiere hacer, policía, si quiere ser policía. policía, si quiere tener un puesto administrativo de números, de Si lo que quiere, sea, si quiere tener un lo vamos a restaurante, dejar ser, ¿verdad? ajá, contra que no te dé comer gratis. Pero nuestro deber creo, Es darle una guía ajá, básica, o explorar qué es lo que le gusta, y al identificar qué es lo que le gusta, entonces apoyarlo. apoyarlo y potenciarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tuve la suerte que mi papá y mi mamá siempre me apoyaron, ¿verdad? Este, quizás se percibía un poco más del lado de mi papá porque él fue un dibujante frustrado. Entonces yo soy como el reflejo de lo que él le hubiera gustado ser, ¿verdad? Y si Entonces, quieres ser diputado, si quiere ser diputado, sí lo vamos échame a arriba. cinchasear. No, entonces, Nos va a llevar a los negocios de ustedes. Claudia Meyer, si nos da de comer gratis en su restaurante, yo si feliz. me hace asesor, sí. Entonces, mi papá siempre fue bien activo a la hora de apoyarme en ese sentido, ¿verdad? Por lo mismo que hablaba, que él veía reflejado sus añoranzas de artista en mí. Entonces él siempre me andaba alando a eventos, a concursos. Yo antes era más retraído, entonces a mí no me gustaba andarme metiendo en cosas así, pero por mi papá es que yo me metía a concursos, él me andaba alando para ir al evento de no sé qué y así, ¿verdad? Y por parte de mi mamá, por ejemplo, ella hacía el esfuerzo de que en las tardes, cuando ya estábamos libres del colegio, a mi hermana la iba a dejar a las clases de baile, clases de danza, y a mí me llevaba a clases de dibujo en el CENAR. Entonces el CENAR quedaba en el Centro Nacional de Arte, quedaba antes ahí por el centro, creo, no recuerdo exactamente dónde. Entonces me acuerdo que caminábamos bastante, mi mamá nos llevaba. Entonces son cosas que a veces cuando los papás no tienen interés o no le ven Utilidad, utilidad, entre comillas. utilidad, eso no hacen ese esfuerzo, Un ¿verdad? paréntesis, Ujú. Wilson Pérez. Hola, mami Mónica. Fíjate que ahora que soy papá he descubierto que mi cipote puede pasar horas y horas dibujando y creando estructuras. Es feliz, pues. O sea, se levanta hasta que termina. Qué chivo. Vaya, imagínate, vaya, ahí vamos, ¿qué tal si a él se convierte en un arquitecto o Ajá. un ingeniero, ¿verdad? Experto en estructuras, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, la onda es apoyarlo a lo que le gusta, porque yo digo, ¿verdad? Yo digo, digamos, alguien que todo su interés y toda su vida está volcada a especializarse en una actividad, obviamente va a destacar sobre los que le dedican solo el 30% de su Del tiempo. interés, ¿verdad? Ajá. Es como que, bueno, yo he conocido un montón de gente que, por ejemplo, son abogados o son médicos y les gusta tocar la guitarra o les gusta dibujar, o les gusta escribir historias, ¿verdad? Pero el día a día La absorbe. los absorbió su vida, y esa inclinación artística quedó como un hobby. Hay gente que sí es feliz, ¿verdad? De esa manera, o sea, obviamente sí le gusta su trabajo como, por decir algo, como oficinista, y les gusta tener su afición por la guitarra como un hobby, ¿verdad? Hay otras personas que tienen esa vida, pero quisieran volcarse completamente a a su hobby, ¿verdad? Ya sea el dibujo, la música, lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo he hablado con bastante gente y sí he detectado que hay varias gente que está frustrada en ese sentido, ¿verdad? Sí. Es que acuérdate, yo conocí el caso de un profesional, pero yo creo que sí, quizá fue sabio o no, pero el papá como que era doctor, ¿verdad? Y de Ujú. esos doctores que no, aquí todos van a ser doctores porque al final un hijo fue cardiólogo, otro hijo fue Ujú. gastroenterólogo. La cosa está que el pobre bicho tuvo que terminar la carrera, no se especializó, pero se cambió de carrera, pero sí se metió a diseño. Y yo creo que hay un artista, el de Blizzard, el que esculpe.
que comenzó a los 40 y tantos años. ¿Cómo es que De se verdad. llama así? Es un chino, japonés, no sé, pero es asiático. Se lo dejo de tarea, no me acuerdo. Pero él ya grande comenzó. Pues hay uno, bueno, el caso que sí yo conozco casi de artistas de ese tipo es Bobby Chu, Ah, mucho. que es artista, es concept artist para películas, ¿verdad? Hizo diseños para Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton y así otras películas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo haber leído que él trabajaba en no sé qué, algo de oficina, pero nada que ver con el arte. Y no sé a qué edad él dijo, yo no quiero seguir en esto. Tenía su dinerito ahorrado por ahí y con ese dinero ahorrado él se puso a hacer ilustraciones y a ilustraciones. Dejó su trabajo, el dinero le sirvió para mantenerse ese tiempo y en una Comic Con él puso su puestecito y ahí lo descubrieron, ¿verdad? Entonces, esa es una historia de éxito, ¿verdad? Obviamente Es otro tipo hay de historia, hay sociedad. casos de, no, no, y hay casos de casos, Eso ¿verdad? sí. Hay casos de fracaso y de éxito, pero yo creo que uno no se debe quedar con, con la espinita de qué hubiera pasado, sí, ¿verdad? Obviamente hay que evaluar la situación de cada Es que uno. depende de tus prioridades. O No, sea, y la situación, ajá. porque imagínate que ya tenés que sostener una familia, tenés que llevar la comida a tu familia y todo, ya no podés embarcarte Algo tan aventuras, arriesgado. aventuras locas como esa, porque si todo te sale mal, te vas a pasar llevando a toda tu familia, ¿verdad? O también puedes tener el apoyo de tu cónyuge, digamos la señora, supongamos que haya sido uno de ellos. Ah, sí, yo te apoyo en lo que vos te levantás, yo me hago cargo de la casa y la familia. Puede ser también. Puede ser, sí. Acordate que quieras o no, Sí, es ahí que, depende del apoyo sí, es que hay, también. por eso digo, es que ahí depende de la situación de cada quien, ¿verdad? No todos, o sea, hay gente que tiene más comodidad económica como para aventurarse a algo así, ¿verdad? Otros tienen negocio propio, que tal vez su único rol es administrar el negocio y pueden dedicarle tiempo Otras a cosas. otras cosas, ¿verdad? Eh, es de evaluar, ¿verdad? Pero no sé si alguien de los que nos están viendo tiene si alguien puede poner ahí que de los tal vez trabajan en algo de arte o tienen inclinaciones artísticas, qué les han dicho en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, a mí cuando yo empecé a estudiar diseño, un familiar le dijo a mi mamá una vez, le dijo, mire, ¿y por qué no lo pone a estudiar algo más normal? Le dijo, ¿verdad? Entonces yo no estaba directamente en ese lugar, sino que estaba en una habitación Paralela. contigua y alcancé a escuchar y me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de carrera normal, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es cuál es eso de normalidad? Obviamente aquí es bien, es relativo porque de por sí las artes siempre han tenido ese estigma. Acá, si tienen un estigma las artes alrededor del mundo, en nuestros países subdesarrollados el Más. estigma es más marcado todavía, ¿verdad? Lo siento, Néstor, voy a tener que utilizar tu ejemplo. En el caso de Néstor es de que de repente él está dibujando una compu y Ujú. piensan de que está jugando. Ah, ¿de Imagínate. verdad? Ah, Sí, o sea, imagínate, o sea, vaya, a mí también me pasaba cuando conocía el mundo y ya me ponía más en serio en la compu. ujú, Mi mamá también pensaba, ¿y por qué estás haciendo ahí perdiendo el tiempo? Vea? Ya ujú, dormite. Y la ujú, verdad es que para ellos puede que vos estés perdiendo el tiempo jugando, pero para vos es un entrenamiento que en algún momento te va a servir. ujú. Obviamente los puntos de vista cambian, ¿verdad? Obviamente uno como de mamá tradicional, con una carrera o con gustos establecidos, así bien tradicionales, obviamente el arte o las cosas artísticas pasan a un segundo plano, si es que no es el tercero. Entonces es como que bien difícil despegarte y quieras o no, se te baja un poquito la autoestima. No, y también hay que ponerse en los zapatos de los papás un poco, ¿verdad? Porque la mayoría lo que quieren es un bien para su hijo. Sí, Y si dentro de su concepción, o al menos de lo que ellos han aprendido, que del arte no se come,
hay que saber leer entre líneas, o sea, tampoco hay que tomarlo del todo negativo, sino que los papás lo que quieren es que sus hijos se puedan valer económicamente por sí mismos, ¿verdad? Fíjate que quieras o no hay un trasfondo histórico en el país, porque cuando estaba lo de la guerra se consideraban los artistas, bueno, los artistas ocupaban como una forma de protesta, obviamente el arte, haciendo murales, haciendo pinturas, entonces quieras o no los tachaban de como insurrectos. Sí, eran perseguidos. Entonces, ahí hay que ver dos cosas, porque en realidad se estaba generalizando, ¿verdad? Obviamente, porque entonces la desinformación. Sí, porque obviamente dentro de la comunidad artística hay distintas cabezas, o sea, todos piensan distinto, o sea, no todos, bueno, obviamente hay una corriente artística que tienen la idea que el arte sirve como forma de protesta o de denuncia, ¿verdad? Sí. Hay otros que no, bueno, yo me incluyo, hay otros que no tenemos esa concepción tan profunda del arte. Sin embargo, yo por medio de mi faceta como caricaturista para el periódico digital en el que trabajo, sí en parte para mí es una forma de expresión y de denuncia, aunque yo no soy así de... No, bueno, nadie me va a escuchar a mí dando un discurso bohemio, ¿verdad? Como se podría esperar. Que es exactamente. Pero caemos en lo mismo que dijimos anteriormente. Pero a lo que voy es que en esa época de la guerra estaban metiendo a toda la comunidad artística al mismo saco, ¿verdad? Entonces era como satanizar el arte. Entonces de ahí vemos que probablemente viene esa mentalidad, al menos acá en nuestro país, en El Salvador, que en parte por eso es que se sataniza el oficio, los roles artísticos, ¿verdad? Sí. O sea, la verdad es que si hay alguien de la Nacional que sepa más o menos cómo está el rollo, porque más que todo acuérdense que la Nacional era la que llevaba más el embate de todo eso, ¿verdad? Entonces, hashtag discurso bohemio. Bueno. Entonces, Qué lindo va el bebé, dice Laura. ¿Ah? Qué lindo va el bebé, dice Laura. Ahorita estoy haciendo un dragón aquí. Ah. Entonces, ha pasado, a cada uno le ha pasado distinto, ¿verdad? Yo he oído historias así feas de que mira, papá, yo quiero estudiar diseño, digamos, porque es lo más cercano que hay aquí en el país, o artes o diseño. Entonces, papá, yo quiero estudiar diseño, ¿verdad? No, jamás vas a estudiar eso, yo no te voy a pagar la universidad. Luis Corado, protestemos. Eso me fue el mensaje de Luis Corado. Sí, le puedes dar scroll. Prestemos los parlantes a los eclesiásticos. Vamos mundo revolucionario. Hashtag. El pueblo salvadoreño. No, copyright, ¿no? Dice David que lo dibujes. David. Ajá. Saludos, dice Dori. Digamos en el caso de David, que es el hermano de Mónica, o sea, mi cuñado, cuando yo comencé a andar de novio con Mónica, yo veía que hacía, así como cuenta Mónica, que hacía esculturas con plastilina. Entonces, como él sabía de lo que yo trabajaba, él cuando yo llegaba, él salía corriendo a enseñarme, mira mundo lo que hice, mira. Entonces me enseñaba y sí, le decía, mira, hace esto y hace esto. Yo no soy experto en escultura, pero un poquito sé, ¿verdad? Pero ya le veía las inclinaciones artísticas. Lo que a mí me gustó es que David ya tenía 9 años, o sea, ya estaba relativamente grande. Sí, ya. Hay niños que a esa edad, bueno, incluso en mi época habían niños que incluso a 9, 10 años, para ellos los muñequitos, los dibujitos de la tele ya eran programas de niñito, ¿verdad? Sí. Aunque ellos fueran niñitos, ¿verdad? Entonces también está como ese chip de que, eso es de niños. Es que es como que la edad donde ya se quieren sentir grandes. Ya se quieren despegar, ya no soy niño, aunque sea un niño pioso. Entonces,
Ajá, entonces digamos en el caso de David, él ya tenía 9, 10 años y a él le gustaba todo eso, ¿verdad? Le gustaba hacer esculturas, entonces se le veía esas inclinaciones y yo le decía a Mónica, mira, ponelo a dibujar, que no sé qué. Entonces, para entonces él no lo veía tanto de dibujo, pero sí Mónica me contaba que él se ponía a dibujar con vos, ¿verdad? Sí, él me enseñaba algunas cosas que él hacía. Obviamente yo quizás era un poco más severa por lo mismo que Y digamos, vos te ponías a dibujar y él llegaba a dibujar con vos. de repente, es que más que todo yo estaba dibujando, llegaba a ver qué hacía Ujú, y de repente ya veía que tenía un papel y si no, mira cómo quedó. Entonces ya le decía, así se hace la cabeza, hace linequillas para acá y ujú. cosas así. Entonces eso, más que todo, y al final yo creo que fui muy técnica porque la verdad se aprendí yo leyendo libros y de cómo dibujar manga, por cierto, aunque no los recomiendan, pero a mí me sirvieron un montón. Al final es como que fue mi base, pero quizás por lo que yo aprendí ahí, fue por eso es que le aprendí más o menos como le enseñé a David. A mí me sirvió. Espera, te dicen esto, Ujú. la concepción de trabajar para los padres es estar quebrándose la cabeza con números o algo así. Total, en cuanto te ven dibujando no les cabe en la cabeza que estás ganándote la vida. Sí, cabal, algunos que son así. Sí, incluso el Simón Varela me ha contado que Ah, el papá todavía no tiene muy claro de qué trabaja él. a ver, de hecho yo creo hace un rato Simón se había conectado, no sé si todavía estará ahí. A ver si está Simón todavía ahí que nos comente. Ajá. Yo me acuerdo que Simón me contó a mí que como les digo, yo siempre le pregunto lo mismo a la gente, ¿verdad? Que trabaja en esto, cómo ven en su casa o cómo vieron su papá. Entonces a mí me sorprendió que el Simón me dijera que incluso a la fecha el papá no tiene idea, no tiene una idea muy clara de qué es lo que él hace, Ujú, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, volviendo al caso de David, yo le dije a Mónica que lo incentivara a dibujar, ¿verdad? Ujú. Que lo pusiera a dibujar y que cuando fuéramos a algún evento o algo lo lleváramos para que él viera cómo era la Conocer cosa. artistas. O sea, al menos si no le gustaba, ahí vamos a darnos Saber. cuenta. O sea, porque cuando no te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta bailar. Ujú. A mí no me vas a llevar a un... A una O disco. sea, yo puedo ir a un baile, hacerte barra, A una banda. acompañarte. Ujú. Ajá, pero o sea, de que yo voy a irme a meter a una disco, tal vez voy a ir una vez, Ujú. pero no voy a estar, sí, vamos a la disca. Ajá, entonces, y así, ¿verdad? Entonces yo le dije a Mónica, mira, si él no le gusta, va a dejar de ir con nosotros y ya. Ujú. Pero al menos vas a saber si, Si le gusta si o por no. ahí va la cosa, ¿verdad? Ujú. Y le fue Y gustando ahorita está estudiando bachillerato en diseño en gráfico. diseño gráfico. Ajá. Entonces, Ujú. es que también es como que también el ejemplo que ves en la familia, porque, vaya, imagínate, sí, vos puedes tener abogados, doctores, policías, enfermeras en la familia. Obviamente, tu ejemplo a seguir siempre va a ser alguien que vos admires en tu casa, sea tu mamá, sea, ¿cómo se llama? Sea lo que sea. O sea, siempre va a haber un ejemplo para vos. Y si la ventaja es de que en la familia habían dos personas que dibujaban para David. Y también, o sea, obviamente siempre va a haber una oveja negra, entre comillas, que puede que hayan profesionales con título en la casa y siempre se va a inclinar al arte, porque eso es inevitable. Entonces yo recomendaría de que si alguien que está viendo ahí, todos son titulados en la casa y ven que su hijo o algún pariente, primito, sobrinito, le gusta dibujar, que lo apoyen y que le lleven materiales, o sea, que se sienta, O le gusta la música. o le guste la música, o le guste, ¿qué? Cualquier otra expresión artística, o sea, ¿Cuánto llevamos de teatro, tiempo? no sé, yo creo que unos 40 minutos, si querés ya vamos dando. Bueno, como para ir tratando, como les digo ahorita, el tema es en son de pregunta, Ujú. ¿verdad? Como Como para ir buscar una medio respuesta. ahí viendo por ejemplo, como para ir viendo qué es lo que se puede hacer en base a nuestra experiencia, digamos. A mí me gustaba, bueno, mi papá siempre me llevaba cuadernos lisos y mi mamá también, Ajá. cuadernos lisos para estar dibujando, este,
mi mamá donde trabajaba me llevaba unas hojas que eran de impresoras matriciales, que medio estaban impresas, o sea, casi no se veían las letras ahí, pero eran, no sé, eran bloques así de hojas, ¿verdad? Entonces me las llevaba y ahí dibujaba yo. Yo era feliz que me llevaran eso. Bueno, a mí me gustó la primera vez que mi papá me compró lápices graduados de Staedtler, de esos azules. Ajá. Entonces yo ni sabía qué era el F, o sea, ni mi papá creo que sabía cuál era el F, el B. La cosa que yo los probaba y para mí era una gran onda tener un lápiz profesional, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siento que no es necesario gastar el montón para agradar a alguien que, en nuestro caso de dibujo, ¿verdad? Alguien que está empezando, Vaya, en nuestro caso, quizás los materiales de arte eran más rebuscados porque eran más caros, pero ahora que está Dollar City, que no nos está pagando por patrocinio, ¿cómo se llama? Ahora es más fácil regalarle a un niño sí, ahí cosas, o sea, venden libretas buenas. O sea, buenas, lápices, acrílicos, acuarelas, pinceles, o sea, que quizás no sean tan de marca, pero son funcionales. O sea, para lo que realmente necesita, para lo que le puedes apoyar a un niño, o sea, el hecho es que no solo mire, papito, usted tiene que dibujar así, no, sino que qué bonito, hijo, o sea, vaya, te voy a darle los materiales, pintar, te voy a traer una tontería. ¿Y cuánto vale una libreta buena ahí en el dólar? Máximo $3 por sí. $2, o sea, no, es una cerveza. Deje de tomarse una birria. O de ir a la San Martín por un pan, o sea, solo eso. O sea, solo eso, la verdad es que con una cosita así tan chiquita un niño lo puedes hacer tan feliz, o sea, solo para él lo ve como juego, pero en realidad es un entrenamiento que él no sabe, o sea, no sabe el potencial o que puede estar desarrollando solo con unas cositas de $3, $2, $1. O el ajedrez, no sé, o sea, como les digo, aquí la cuestión es como ver cuáles son las inclinaciones que tiene su hijo. ¿Qué le gusta, verdad? Paola Villatoro, estudiante de diseño que se respeta, compra una libreta del Dollar City para su boceto. Sí. Pues sí. Pues sí, o sea, la verdad es que no, y es cierto, o sea, ahora los materiales están más al alcance todavía. Luis Corado, hashtag birrias por libretas, hashtag salvemos a la niñez. ¿A la niña qué? La niñez. O sea, es que vaya, hay un dicho que está mal empleado, pero ¿cuál? El niño que tiene un instrumento en la mano nunca va a tocar un arma. Pero la verdad, no sé en qué campaña política. Bueno, anyway. En algún lado andaba por ahí. Pero mira, o sea, quieras o no, cuando vos tenés la mente ocupada, vos vas a estar, o sea, lo que menos vas a pensar es en andar desperdiciando tu tiempo haciendo cualquier otra cosa, callejeando. Por lo menos así a mí me ha servido porque no es que fuera una persona totalmente sociable. La verdad es que yo cuando era pequeña no era sociable. Mis compañeros pensaban que era muda porque yo no hablaba con nadie. Pero ya era tu personalidad. Era mi personalidad así. Entonces yo llegué a un momento en el que ya quería socializar pero era como que, ay, pero mejor me quedo dibujando. O sea, al final es como que perdí mi tiempo, entre comillas, dibujando. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de que cultiven las habilidades de los niños? Es que todas esas habilidades que los niños cultivan desde pequeños y ellos se quedan y se vuelve una profesión, eso es como estarle echando abono a un arbolito, ¿verdad? Entonces cuando llegan a profesionales, todo ese tiempo de práctica invertido se nota, se nota, pero increíblemente yo siempre que conozco a alguien que es bien habilidoso en algo, le pregunto de cuánto tiene de estarlo, no, de lo que sea, de lo que sea. Entonces van a ver que casi siempre detrás de alguien que es bueno haciendo algo, es porque tiene años cultivando esa habilidad, ¿verdad? Sí. Entonces no es lo mismo que vos pongas a alguien a aprender una actividad o a trabajar en una actividad que la aprendió hace 3 años, a alguien que lleva 10, 15 años y que le tiene amor a eso, ¿verdad? Y que le gusta, o sea, volviendo a lo que decíamos, aunque fuera un gestor de cobros, pero si es el mejor gestor
cobros del país y le apasiona, va a ser el mejor. Si le apasiona va a ser o de los mejores, O ¿verdad? vendedor, hay gente que tiene un Sí. talento para las ventas. Sí, o sea, sí. increíble, te vende piedras y no sé Sí, entonces no es lo mismo que pongas a trabajar a alguien que le apasiona su trabajo a alguien que solo lo hace por sobrevivir. No es lo mismo. Sí, definitivamente. No es lo mismo, ¿verdad? Va a ser el caso de Mozart. Obviamente, yo no sé, no estoy muy segura, según los documentales, lo que sea, no sé si el papá lo obligaba a tocar o si el niño El realmente... papá lo llevaba. Lo llevaba, pero lo obligaba o le gustaba. No, saber. le gustaba. Le gustaba, vaya, imagínate, le gustaba. Pero imagínate hubiera sido de esos señores que se hubiera cerrado que fuera pintor barroco. O sea, que no tuviéramos la música que tú, o sea, que con nosotros. Que nos dejó. Ajá, que nos dejó. Entonces, imagínense la importancia de la guía de los papás y de que se tomen el tiempo. No, imagínate, aquí está el caso de que, bueno, creo que todos conocemos al que sea a un niño o a un joven o a un adolescente que tiene una habilidad. Para el fútbol. No, digamos. para lo que sea, Ajá. para lo que sea. Y todos conocemos a uno y todos conocemos a esa persona que quizás en su casa no lo apoyan. Pero tal vez vos sos esa persona que va a ser la luz que ese niño está esperando después de que toda la gente le dice que lo que hace, no, después de que toda la gente en su casa o en su círculo le dice que lo que él hace no le va a servir de nada, tal vez vos vas a ser la persona que va a marcar la diferencia y que le va a dar aliento para que pueda seguir con eso que le gusta hacer, ¿verdad? Uno no sabe. Entonces, yo creo que es importante que al menos si no es tu hijo o si es tu sobrino, tu primo, o es un amigo, o es el hijo de un amigo, si uno ve que esa persona tiene habilidad, tratar de alentarlo, ¿verdad? O tal vez hacerle ver a los papás, mira, estás perdiendo. Estás desperdiciando No, potencial tal vez estás perdiendo a la siguiente superestrella de lo que sea. de la gestión de cobros del país, ¿verdad? Ajá. Mejor abogado, ¿no? Ajá, no. Por eso, o sea, es que hay que tratar de. Generalizar, o sea. No, o sea, hay que tratar de marcar un cambio en la vida de la gente que vos ves que no recibe apoyo, ¿verdad? Entonces, Bueno, ya para ir cerrando, para no aburrirlos, señores, porque si no se nos va a hacer 2 horas y... sí. Entonces, bueno, ese es el dilema que todavía tenemos con Mónica y como dicen, no hay manuales para ser papá, ¿verdad? Entonces, seguimos con esa duda y Mientras tanto vamos a aplicar lo que nosotros hemos vivido y lo que nos hubiera gustado que pasara. lo que parece que funcionó con nosotros. Al menos creo que podemos decir que el apoyo de tus seres queridos es bien importante. Yo creo que voy a poner el caso ya a futuro, suponiendo que bueno, en el caso de mis papás que en el principio creían que una carrera era la solución, o sea, y que en realidad Una carrera normal, entre comillas, era la solución, pero en realidad yo tenía inclinaciones artísticas. Quizás ya como ellos en el papel de abuelos y ya vean supongamos que a Mundito Junior o a Moniquita Junior. O sea, quizás ya viendo que tiene una inclinación artística, sea musical, sea deportiva, sea lo que sea, quizás a ellos les cambie el chip y no le digan no, hijo. O sea, obviamente tiene que rendir en el colegio porque no lo vamos a dejar que sea una persona sin colegio, porque quieras o no, eso sirve, porque eso no lo vamos a negar. Pero si tienen una inclinación, yo me imagino que va a ser diferente, ya no va a ser aquel no. Ahora creo que en cierta manera va a haber cierta apertura, por lo menos esa es la felicidad o la esperanza que yo tengo. O sea, por lo menos en ese aspecto puedo decir, puedo hablar por nuestros hijos que puede que así sea. Y tal vez de la gente que también nos está viendo, también sus hijos tengan la esperanza que así sea, que no tengan tantas trabas si es que tuvieron trabas con sus papás. Sí, cabal, no hay que replicar no hay que volver un círculo vicioso lo que uno sufrió o con lo que le tocó lidiar, sino que hay que tratar de darle a los otros. La práctica es el maestro. Cabal, la práctica Sí, o sea, bien trillada
la frase, pero es que ¿Cuánta es razón? bien real, Mm. es bien real. Mira, al final las cosas buenas y malas que se viven sirven. O sea, obviamente tampoco hay que hacer que los hijos batallen tanto, pero obviamente van a haber otros obstáculos, pero igual, o sea. Sí, digamos, si ustedes ven que a su hijo le gusta dibujar y todo eso, o sea, llévenle películas animadas, o sea, si no pueden llevarlos al cine, consíganle una película y bájenle una película, pónganle, o sea, no les limiten ver esas cosas porque en el caso del dibujo, cuando a uno le gusta el dibujo, ese tipo de cosas es lo que lo nutren a uno, Sí. ver ese tipo de cosas y si están pequeños y están viendo esto, que no les dé pena si ahí viene algún Hayán que les dice que eso es para niños, o sea, incluso a mí hay gente que me ha dicho que, vos haces muñequitos, así, pero así de manera despectiva, ¿verdad? Ajá, burlesca, ¿verdad? Y no es así la cosa, ¿verdad? Sino que es un trabajo también, o sea, no les voy a decir que uno no se cansa. Yo a veces quiero tirar por ahí yo no quiero dibujar nada más en el día, ¿verdad? Me quiero olvidar del dibujo. No quiere decir que yo deje de amar el dibujo, ¿verdad? Pero es como todo un trabajo, ¿verdad? Hay complicaciones, hay días buenos, hay días malos. Cansa. Ujú. A uno le sudan las nalgas sentado, pero suda. Sí, uno sí puede decir eso, yo he sudado. Ya. A mí sí me suda. Ajá, uy. Pues sí. Entonces, Bueno, en conclusión, señores, disfruten el camino. O sea, realmente dibujar no es la meta, sigue siendo el camino porque uno nunca alcanza la perfección, pero es como se llama, es la meta, o sea, no compararse con otros. Si hay niños que nos están viendo, alguien que está queriendo desarrollarse, no se desanimen comparándose con y, otros. sí, y si tienen un niño que ustedes ven que tiene una habilidad y no saben cómo lidiar, no, sí apoyarlo, pero hay papás Sí. que no saben cómo lidiar con esos niños. Acérquense a alguien que ustedes vean que está haciendo algo de esa habilidad, ¿verdad? O sea, pregúntenle. Donde pueden ir a estudiar. Ajá, mire, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Mi hijo le gusta tal cosa. O sea, hay concursos, también están los concursos. Llévenlos. O sea, No, el solo hecho que se acerquen a alguien que es profesional y vamos a que se pasar dedica algo. Ajá. que se dedica a tal cosa. Bueno, a mí ya me ha pasado de que hay papás que llegan y me dicen, mire, mi hijo le gusta dibujar y ¿qué lo puedo poner a hacer? ¿Dónde lo puedo llevar? Entonces, si ustedes si tienen un niño o conocen a papás que no saben cómo lidiar con esos niños, pregúntenle a la gente que es profesional en eso. Vamos a pasarle el gol a los de 27 PM. Hay actividades como WIP. No, ¿cómo se llama? FIST. El FIS, El sí, FIS, o está sea, el Festival de Ilustración o sea, Terrícola. que vea, o sea, que el niño vea Sí, de que hay otra gente que se dedica a eso. Y también va a ir generando sus héroes, va a ir generando su gusto. O sea, ay, me gusta el estilo caricatura. de fulano, de Ah, sutano. me gusta más. O sea, la verdad es que tiene que explorar y ver qué posibilidades hay en el dibujo porque es un universo entero. O sea, lo que puedes hacer con un lápiz es infinito casi. O sea, el papel te aguanta con todo. ¿No? Y siendo así prácticos, hoy en día con esto del boom de las Néstor, desodorante para nalgas. Lo de los concursos y eso es bien importante. no, Sí, y sí, ahora, sí. ahora con esto del boom del consumo de material de entretenimiento, llámese apps, videojuegos, películas, todo tipo de material de consumo. O sea, ahorita el mercado para ese tipo de cosas, Se consume tanto como la comida. Así, no, nadie y va- de hecho el rubro de entretenimiento factura miles de millones de dólares al Ay, año, los ¿verdad? juegos, esa es otra. No, pero si englobas todo el entretenimiento, o sea, son cantidades absurdas de dinero que anda circulando. Entonces, ahora con internet ya no está ese el problema de que estoy en un país refundido del tercer mundo y aquí no voy a hacer nada con eso. Es que probablemente aquí no hagas mayor cosa, Está el internet. ajá, está el internet, o sea, ya podés alcanzar ese tipo de trabajos, o sea, y eso que estamos ahorita. Imagínate un niño de aquí a 10 años que se vuelva profesional,
¿qué otras oportunidades hay? Sí, aquí Van a el ver. Corado dice, Ujú. estoy de acuerdo que el apoyo hace una inmensa diferencia. A Valentina, que es la hija del Ujú. Corado, que aunque está pequeña le gusta un montón dibujar y pintar y al principio se frustraba y arrancaba las páginas. Yo también hacía eso. Yo me quedaba dibujando el mismo dibujo hasta las 4 de la mañana hasta que me quedara bien. Son pilas de cada quien porque hay gente que no lo recomienda. A mí no me gusta. Pero sí, hay gente que es clavada, habemos gente que somos clavadas y Mundo llegó a ver esa faceta mía que no, hasta que me quedara bien y lo repetía. Es más, ahí en mi fanpage, obviamente, si quieren ir a ver, hay una carpeta que se llama... Dibujos repetidos. No, Ajá. se llama Level Up, entonces hacía la comparación de dibujo del 2005 con dibujo del 2015, por decir algo. Entonces me gusta hacer eso porque me gusta ver mis avances, ya sea por ego, ya sea porque, por lo que sea, porque me gusta verlo, o sea, quizás lo disfruto. Entonces quiero decir, no, ser un poco clavado o ser un poco obsesivo. Si ven eso en un niño, no se vayan a asustar. Pero es porque te gusta. Pero es porque te gusta lo que estás haciendo y vos querés verlo así como lo dibujas en tu mente. O sea, a veces que la mano no aplica o no hace exactamente lo que su cerebro le dice, Ujú. pero eso es el principio. Entonces, no se asusten si ven que el niño se frustra. Obviamente apóyenlo, o sea, pero es normal, eso es súper normal. Hay gente que sí nos ha pasado, son locuras de cada quien, pero pasa, sea para dibujar, sea para la música. Hay gente que no para hasta que le queda como Como quiere. quieren. Entonces es normal, es parte del aprendizaje. Bueno, entonces apoyen a sus niños. Apóyenlos, cuídenlos, ámenlos, edúquenlos, mándenlos al colegio, que hagan las tareas, porque tampoco se trata que no vaya a hacer las tareas porque el niño quiere dibujar. Obviamente él tiene que aprender a ser Sí. responsable, Bueno, porque tiene que ser funcional a la sociedad también. sí. Bueno, entonces Muchas gracias por nos vernos. quedamos hasta aquí. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta a ver de qué puede ser el otro tema. Sí, vamos a hacer una encuesta y cualquier duda. Ya sea si lo conectamos, si hacemos el video desde la compu dibujando algo, o desde una hoja, o estamos usando acuarela, o lo que sea. Ajá. Y de repente podemos invitar a un artista. Ajá, de repente. Ujú. Vaya, pues. Entonces gracias por haber estado acá, y si no lo alcanzaron a ver todo, lo vamos a subir en YouTube, en el canal, ahí está en la descripción. Estudio. Ajá. Ajá, y vamos a tratar de estar subiendo más seguido temas así relajaditos, porque no es la idea. Ajá, Así ajá, como está porque- aquí, así lo vamos a ir subiendo, porque no es la idea estar clavados Ajá. editando, sino que así como salga. Natural. Ujú. Como el arte. Chao. Chao. Adiós. Nos vemos.